Muy buenos días, queridísimos hermanos. Buenos días, Yo he celebrado muchísimas Semanas Santas. Llevo 60 años de sacerdote, pero yo creo que celebré 612 o 72 Semanas Santas. ¿Saben por qué? Porque mientras estuve en Costa Rica, celebraba la Semana Santa en un pueblo donde un sacerdote me quería mucho y regresaba a mi parroquia para celebrarla. Era todo en latín y yo cantaba muy bonito en latín, no entendía nadie nada, pero bueno. Lo cierto es que estoy entrenadísimo en la Semana Santa, pero tengo un sentimiento de culpa. Todavía no la he entendido. Miren, Dios nos hizo maravillosos. El ser humano es un misterio de maravillas. Uno abre hoy el internet, que es un libro abierto para todos, y uno lee, por ejemplo, Washington, y uno ve una ciudad impresionante. Pasa un poquito la hoja y pone, bueno, en vez de Damasco, Damasco dice que es la ciudad más antigua del mundo, pero Damasco, a pesar del bombardeo y todo eso, es otra ciudad. Bueno, ustedes van a Dubái, es impresionante, ¿verdad? O simplemente a Brasilia, re impresionante. O simplemente van a Sao Paulo, ¿cómo es posible esto? O la Ciudad de México, ¿cómo es posible esto? O a Pekín. O simplemente a mi pueblo, que tuvimos un alcalde tan bruto que lo mejor que tenemos en el pueblo, que era un puente romano, lo tiró, hizo un puente de cemento, pero bueno, se lo perdonamos, ya murió. Lo cierto es, queridos hermanos, que el hombre es una fantasía. Y dice el Salmo 9, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo llenaste de fuerza y de dignidad, pero nos hizo a imagen suya, pero en pequeño. Y el pecado original es querer ser como Él. Ese es el pecado original de entonces y de hoy. Y entonces Él nos hizo humildes, más pequeños, para que Él, Dios, tuviera una puerta donde poder entrar dentro de ti. La Semana Santa es una preparación para encontrarte a ti mismo, ser humilde, ser sencillo, para que Dios haga una procesión hacia dentro de ti. Es tan fácil hacer esta procesión que vamos a hacer a continuación simbólicamente. Es tan fácil que Él, en la procesión de la vida, se puso el último. Entonces tú ya no tienes complejos, no vas a ser el último, vas a entrar en el puesto que Dios te pone, pero vas a tener mentalidad de ser por lo menos el penúltimo, con humildad. Entonces, en lugar del penúltimo, que es el que yo quiero tener, e invito a que ustedes lo tengan, es el lugar de los que somos pecadores. Un grupo de pecadores con un ramo de palma que no tenían en Jerusalén, oloroso, porque el corozo es otra maravilla. Vamos a acompañarlo tratando de ocupar un lugar para entrar en este mundo interior, de encontrarnos a nosotros mismos como Jesús, y que no nos pase lo que le está pasando al mundo de Dios, que en vez de seguir a Jesús, siguen al burro donde entró Jesús en Jerusalén. Ese es el problema. Bien, Semana Santa empieza hoy. La empezamos hoy. No empieza como una semana de tantos de abril o de mayo, no. La empezamos hoy nosotros, pero ya empezó hace muchos años. Hay millones de gente que la han celebrado. Hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias, que vivieron en profundidad la pasión de Cristo. Miren, hay una mujer fuera de serie, que es beata, y que sobre lo que ella sintió de la pasión
escribió ese, que ahora es director de cine, escribió la famosa Pasión de Cristo, la beata Ayn Merich. ¿Cómo es posible que esta mujer describa la Pasión de Jesús de una manera tan fuerte, tan real? Yo fui a ver la película y no pude terminar, a la mitad de la película me salí. Pero es real, es lo que la beata Ayn Merich vio. Miren, tenemos que vivir esta pasión. Aquel la vivió por antonomasia y tú tienes que vivirla por antonomasia y hacerla. Entonces, por derecho tienes que hacerla porque eres cristiano y por mérito tienes que ganártela para ser un buen cristiano. Porque son los últimos días del Salvador en la tierra. Y recordar estos últimos días de su presencia física hace que repasemos la historia y lo hagamos viviente entre nosotros. Por lo tanto, él, aún sin burrito, pero con sus ramos, con su mentalidad y con los mismos gritos que dieron a aquel pueblo sencillo al verlo pasar, vamos a hacerlo nosotros a continuación. La vida de Jesús es un drama de 3 actos, como los dramas antiguos, ¿verdad?, que íbamos a ver al teatro. Es un drama de 3 actos. Una cosa es el cine y otra cosa es el teatro. Una señora muy culta me decía el otro día, ella no es practicante católica, que había hoy visto la película de Isabel Católica y de Santa Teresa de Jesús que pusieron en el canal español, y me dijo, es extraordinario. Yo le dije, en mi país, en España, no saben hacer cine, gracias a Dios, para eso están los americanos, es el espectáculo, la ficción, pero en mi país el teatro es una maravilla. Si ustedes van alguna vez a Madrid, no se les ocurre ir a un cine, porque es lo mismo que ir en Washington o en Miami o en Guatemala. Vayan a un teatro, a ver una obra de teatro y verán qué actores, qué elegancia. Bien, nosotros en este drama tenemos que personalizarlo porque es nuestro drama. Ahí nos lo dejó porque somos su imagen en todo. Y este drama fue históricamente su pasión, su muerte y su resurrección. Vamos a celebrar hoy nuestra pasión, nuestra muerte y nuestra resurrección. El domingo pasado Jesús le hizo una pregunta a Marta, su amiga íntima, su cocinera. Marta, ¿crees tú esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella lo miró y le dijo, bueno, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. La respuesta es que en este drama nos falta asimilar la resurrección. El que tenga esperanza en la resurrección no va a buscar de aquí, ni a través del dinero, ni a través del poder, ni a través de todo este montón de afrodisíacos que nos dominen. Un señor que es el jefe de los Illuminati, los que manejan los telones sucios de la vida. Ustedes no han leído el libro de los Illuminati, yo sí lo he leído. Se llama el señor Kissinger, que fue uno de los grandes hombres políticos de Estados Unidos, y ahí está. Dice, en el mundo de hoy, el poder y el dinero son el único afrodisíaco. Es decir, es una pasión sexual, es una pasión vital, el dinero y el poder. ¿Seremos capaces nosotros a pasar por esta pasión? Hay aquí un grupo de personas, yo los conozco a todos. ¿Habrá alguna familia aquí que no tenga problemas? Yo pertenezco a una familia que se llama la Inmaculada del Tívoli. Si ustedes preguntaron a mi hija, ustedes los padres, ¿cómo no tienen problemas? Chica, vean ustedes los problemas que tenemos. La convivencia es un problema. El casarse es problema y pico. El tener hijos es tantos problemas como hijos. El ganarse el pan diario es un sudor diario. Y el aguantar a... Aquí tenemos un político, es jefe de no sé cuántas cosas, pero que les hablara de cómo está la política en Guatemala, como me acaba de hablar a mí, ustedes verían que sí tenemos
un problema que se llama nuestra pasión. Después viene la muerte. A ustedes están jóvenes, pero yo la veo venir, y no precisamente vestida de blanco. Yo la he visto de blanco, pero viene bien oscura. Y después tenemos el misterio personal, la resurrección. Bien, hoy van a escuchar ustedes una lectura preciosa, única, un himno al crucificado, un himno al resucitado, un himno al Cristo verdadero. Está en la segunda carta a los, digo, en ese capítulo segundo de la carta a los Filipenses, y dice, es bellísimo, por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. En Guatemala van a celebrar solemnemente por tu cruz. Yo les recomiendo a ustedes que dejen a un lado todo eso y piensen en su resurrección. Hermanos, tener los mismos sentimientos que tuvo él. Esta es la conversión. ¿Cómo llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús? El mundo de hoy no tiene los sentimientos de Jesús. Ni las iglesias tienen los sentimientos de Jesús. Ni la nuestra en general tiene los sentimientos de Jesús. El poder, el dinero domina el mundo, domina la política y domina las iglesias. Y domina el corazón del hombre. Miren ustedes, él dice no al dinero, pero no a tener un dinero honesto para vivir. No, a esta sobreabundancia, a este descontrol que tiene el mundo de hoy. Nos dice no a un sexo descontrolado, dice sí al sexo limpio. Nos dice sí al poder, a la educación, y le dio un poder máximo de su propio poder, su propia autoridad a los padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y los padres transmiten este poder a la sociedad. ¿Cómo lo emplea la sociedad? Dicen que el poder teológicamente viene de Dios. ¿Cómo lo estamos empleando? El poder. ¿Cómo está empleando la libertad religiosa? Todo el mundo hace lo que da la gana, todo el mundo funda iglesias, todo el mundo inventa evangelios, todo el mundo. Estamos en una etapa en la que tenemos que entrar en este himno que dice Oxentitim vobis quod et in Cristo Jesu. Yo me lo aprendí en latín y si no me destroce. Oxentitim vobis. Tenéis que llegar a una transformación de tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Jesús querrá que nos estemos bombardeando otra vez de nuevo en Oriente, que nos estemos tirando misiles que valen millones de millones, que nos estemos matando de nuevo, que nos estemos destruyendo con gases. Bueno, esto es un caos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué empleamos? La fuerza para mantener o dominar la fuerza. La fuerza no se domina con fuerza, se domina con mansedumbre. Los mismos sentimientos que tuvo él no los aplicamos. El cual, él, a pesar de su categoría de Dios, miren ustedes, categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Hoy empieza el canto al siervo de Abel, capítulo 50 de Isaías, diciendo: hazme discípulo para que mi lenguaje sea tan sencillo que pueda levantar a los más sencillos. Qué fantástico, ¿verdad? Se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. Ay, a mí me cuesta entender esto, no sé a ustedes, pero me cuesta. 72 Semanas Santas y no lo entiendo. Pero ¿por qué no escogió otro estilo de vida? ¿Por qué no se fue a morir entre buenos reflectores en la casa de Dios, del Señor ese que tiene un escenario precioso, lleno de luces, de órganos, de música, con el Ave María de Schubert ante fondo, con el alivio de gente? Hombre, se le ocurrió morir en una cruz como un esclavo. El hombre, este Señor es complicado. Por lo cual Dios, y tú, si quieres ser semejante a Él, porque te hizo tu imagen, lo exaltó. Tú tienes que exaltarlo en esta Semana Santa. Eso es
resucitó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Se llama el crucificado. No será una religión nuestra absurda y tonta que no entiende nadie. Esta Semana Santa es santa, pero sigue siendo, al menos para mí, misteriosa. Es el misterio de la muerte y de la vida, este contraste constante personal, muerte y vida, del dolor y la gloria, es el contraste personal de nuestra vida, de la humillación y la glorificación, lo que sentimos todos los días. Y esto lo vamos a manifestar, a esto venía la plática de hoy, en una procesión, que no va a ser simplemente una procesión, es una procesión distinta, es una procesión en la que nosotros vamos a acompañarlo físicamente, espiritualmente, porque no tenemos parafernalia, no tenemos banda de música, no tenemos cohetes, todo eso no sirve para nada. Es igual que un Vía Crucis lleno de estampitas, eso no sirve para nada. Lo importante es un Vía Crucis como este, donde tú sepas, leyendo cuál es la cuarta estación. Pero no ver la estampita, no. Dejemos la parafernalia y entremos dentro de tu procesión interior. ¿Qué vas tú a acompañar de ti? Con un ramito en la mano, con un ramito oloroso producido por esta naturaleza que nos creó y nos regaló, para que entendamos el misterio personal de la exuberancia que llevamos dentro, que se llama resurrección. Jesús entra a triunfar en Jerusalén. Por favor, sigámoslo a Él, no al burrito que lo acompañó. Y empieza el camino hacia el Calvario, no hay otro camino. Al monte de la redención no hay otro camino. Y el monte de la resurrección. Entendámoslo, vamos a acompañar a Cristo como nuestro Rey y Señor y lo vamos a aclamar como tal. Por eso usamos palmas, corozo, cantos y aclamamos a nuestro Salvador. En esta procesión hay que tener una cosa clara. Somos actores. Cuidado, somos actores. No espectadores. Yo estaba en contra de las procesiones cuando vine a Guatemala, era un espectáculo muy bonito, hasta que me hice no espectador sino actor. Me dijeron un día que fui una semana a predicar a Santo Domingo, me dijeron, mire padre, en honor a la plática, yo esperaba que me dieran 500 quetzales, que me hacía mucha falta por las pláticas, ¿no? Me dieron un turno de honor de salida con la imagen del Señor sepultado en Santo Domingo. Y yo miraba a los lados debajo de las andas y decía, los demás llevarán el anda porque me da la impresión de que la llevaba yo solo como pesaba. Y vi que aquella gente iba orando, iba con la cabeza baja, iba orando, y algunos iban confesando a sus pecados. Había uno que decía, Señor, quítame esta obsesión por las mujeres. Decía, ¿dónde estarán? O sea que aprendí la procesión, la aprendí con mis dudas, la aprendí no siendo espectador, sino siendo actor. Hagamos hoy de actores, tenemos que actuar como redimidos, cargar con nuestras vidas y ofrecerse a las sueñas. Miren ustedes, cargar con nuestra vida no es fácil. La mayor parte de la gente se pasa la vida enferma psicológicamente, descontrolada, desubicada, porque no acepta su vida. Tú aceptas la convivencia. Ustedes dicen, ¡ay, que sabrá el padecito de casado! Ah, usted se casó con una mujer, se acostó con ella, tuvo sus hijos, se enamoró de ella. A mí me meten cada esposa de campeonato, el que menos me gusta. Cuando yo llegué a Tíbulo, me metieron un par de padres, uno todavía vivo, ojalá se haya convertido, que me hacían la vida imposible. A continuación me metieron otros dos, uno se salió y el otro también, uno se murió, el otro vive, y a continuación, y seguimos así, y ellos dirán, y a mí me meten a este viejo
que viene de una lejana tierra con otra mentalidad y que no tira cohetes. Además, fíjense ustedes, un sacerdote que nunca ha tirado un cohete en Tívoli, ¿verdad? Y la última factura que me pasaron, no sé cómo la voy a pagar, de 14.000 quetzales de cohetes. La convivencia, queridos hermanos, es muy dura para mí, también lo es para ustedes, pero aguanten al marido, porque los niños bonitos, hijos suyos, se van y se queda solo aquel viejo que te va a acompañar, y se queda solo aquella patoja, que aunque sea vieja es patoja, que esto es bueno. El trabajo diario es duro, al que lo tiene, al que no lo tiene más duro, porque sin trabajo no se puede vivir. Los niños se levantan en Guatemala a las 4 y 5 de la mañana para ir al colegio, y la mamá se levanta antes para preparar la lonchera, ir a trabajar, volver en este tráfico. Se puede usar la palabra infernal. La vida es dura, dura la economía en el momento presente. Es que hay gente que... Le decía a mí un señor que vende cantidades de carros, Gustavo Molina, ¿lo conoce? Yo conocí mucho a su papá. Y resulta que como ustedes me regalaron a mí un carro, después me lo cambiaron, pues yo se lo llevé a Gustavo Molina para que lo vendiera. Claro, me dio la mitad de lo que había costado, estaba nuevo. Y me dijo, tranquilo padrecito, porque a otros no tienen ni siquiera la dicha de que le den la mitad de lo que vale, porque no lo han pagado y les hemos quitado todo, pagaron la mitad y ahora no tienen nada. O sea, duráis la economía. Hay ustedes unos carros, una gente con zapatos, con un tacón alto, con lentejuelas que vienen a una boda. No han pagado ni el parqueo. Lo cierto es que durante la vida tenemos que tener esta fidelidad a la familia, al trabajo, a la plegaria, a la mujer, al marido, a los hijos, a la sociedad y a nuestra conciencia. Es un problema. La vida diaria es un problema. Esta es la procesión de Ramos. Vamos a ofrecerle al Señor en esta procesión la vida del año. Y empezamos otra Semana Santa. Esta es el pórtico de entrada. Vamos a hacer con una procesión. Es la gloria y la humillación que nosotros vamos a vivir, la muerte y glorificación que nosotros vamos a vivir, nuestra muerte y glorificación. Un laico tiene que ser otro Cristo, tiene que llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Y tenemos que pasar por esto. Esta procesión es tratar de seguir los pasos de Él para no desviarnos. No le excusó a Él, y menos aquí, el entrenarte para entregarte. Entrénate para entregarte. La muerte de Cristo le dio vida a Él, te va a dar vida a ti. Voy a terminar no citando la Biblia, voy a citar a Einstein. Einstein casi se muere de hambre, pero no tenía trabajo. Por fin le dieron clases de matemáticas en una secundaria y lo echaron porque no sabía dar clases de matemáticas. Claro, estaba a una altura impresionante. Tenía una nenita preciosa que se llamaba Leonor, y cuando él hizo la famosa ecuación, pues dio unas charlas, llevaba 15 días metidas, tenía la barba crecida, estaba en un teatro y subió una niña con una flor roja, vestida de rojo, y le dio el ramo y le dijo, niña preciosa, ¿quién eres tú? Le dijo, papá, ¿ya te has olvidado que soy Leonor, tu hija? Y este hombre que vivía en otra onda, que es un prototipo de la humanidad, no importa que sea católico o no sea católico, la vida es muy peligrosa. La vida es muy peligrosa. No lo es por las personas que hacen el mal. ¿Será posible? Yo pensaba que la vida es peligrosa por las personas que hacen el mal. Este genio dice, no es por las personas que hacen el mal,
sino por las que se sientan a ver cómo pasan las personas que hacen el mal. Este es el estado psicológico de Guatemala. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una profesión donde el poder, el dinero, el querer ser dioses no sea nuestro afrodisíaco, sino que sea simplemente una puerta abierta de humildad, de sencillez, para que pueda entrar en nuestras vidas, no en Jerusalén, el Salvador. Amén. Ahora sí vamos a hacer la profesión.